Bienvenidos a la clase de diseño de interfaces. Bien, lo que vamos a ver ahora son cómo instalar, cómo instalar y las herramientas que vamos a utilizar durante este curso. Las herramientas que vamos a necesitar son las siguientes: Node, TypeScript, Angular, CLI y Visual Studio Code. Node, ¿por qué necesitamos Node? Node es el repositorio que nos va a permitir descargar las distintas dependencias, las distintas herramientas, por decir así, librerías para trabajar. TypeScript es un lenguaje que ha mejorado a JavaScript, ya vamos a explicar en cómo es. Angular CLI nos va a facilitar tareas tediosas a través de un poco código, ya nos hace todo. Y Visual Studio Code viene siendo nuestro entorno de desarrollo. ¿Cómo instalamos Node? Abrimos nuestro navegador. Acá vamos a poner Node. Bien. Acá nosotros tenemos dos tipos de versiones. Tenemos la versión LTS y la versión actual, Current. Lo que se recomienda normalmente para un proyecto ya real es trabajar con la versión LTS, ya que es la versión extendida y con mayor soporte, con mayores pruebas, ¿sí? ¿Y cuándo utilizar esta? Y cuando queremos conocer las nuevas novedades, que trae el lenguaje, queremos ir experimentando, sí, pero para algo serio siempre se recomienda la versión LTS. Para instalarlo, descargamos siguiente y ya tenemos nuestro Node.js. Visual Studio Code, vamos primero con lo más fácil. Visual Studio Code, ahí está. Como se instala también de la forma sencilla, download para Windows, ¿sí? Tenemos para los distintos sistemas operativos, eso cada uno. Acá no habría nada distinto. La otra herramienta que necesitamos instalar serían TypeScript y Angular CLI. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es muy parecido para ambos. Angular CLI. Fíjense, nosotros entramos a Angular CLI, tenemos un comando que dice npm install -g Angular CLI, ¿sí? ¿Cómo es esto? Este comando nosotros lo vamos a pegar en nuestro PowerShell o bien en nuestro CMD. En el caso de Windows puede ser también en la terminal de Linux. Pero ¿cómo lo vamos a abrir? Es importante, como tenemos acá un -g, que esté abierto como admin, como administrador, o sudo en el caso de Linux. Entonces copiamos, botón derecho, vamos a abrir el PowerShell, ven, admin como administrador. Con el botón derecho del mouse se nos va a pegar el código y le vamos a dar instalar, siguiente, ven. Yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a hacer. De la misma forma nos vamos a dirigir, porque ya tenemos instalado cómo instalar a TypeScript. Entonces nos vamos a TypeScript, ¿sí? Download, vamos a bajar y lo que nos va a interesar es lo mismo. Fíjense otra vez, vamos a copiar este código, fíjense, vía npm, es el que nos interesa. Control C, lo copiamos otra vez en la consola, botón derecho, siempre como admin tenemos el "-g", enter y se instala. El npm, como verán, figura tanto acá como acá. Ese npm significa que ya estamos trabajando con el repositorio de Node. Por eso era importante tenerlo previamente instalado. Ya muchos sabrán que Node pertenece a la parte del backend para trabajar con JavaScript, pero también nos aporta esa parte del repositorio, por eso lo necesitamos. El tema de TypeScript, vamos a hablar un poco de la historia para entender por qué estamos trabajando con esta herramienta y cómo. Primero que nada, antes, o todavía hay aplicaciones, nosotros teníamos distintas aplicaciones así. O mejor aún, no vamos a complicar, vamos a entender primero que nada cómo es. Vamos a ir un poquito más atrás. Teníamos un servidor, bien, y teníamos el cliente. Cliente ahí, muy reducido. ¿Por qué hago este tamaño así? Porque era
Antes realmente el que se preocupaba de todo, de la lógica, de cómo va a levantar los datos, de la parte de seguridad, de la base de datos, de todo, era el backend. Actualmente no es tan así, ya vamos a ver la diferencia. ¿Sí? Entonces acá nosotros le vamos a poner servidor. Y acá le vamos a poner cliente. ¿Sí? Entonces tenemos el cliente del servidor. Para entender, todos sabemos que una página web, para representarse, tiene un esquema, siempre fue de la mano de lo que era el HTML, lo que es. ¿Y qué es lo que es el HTML? El HTML es un lenguaje, pero no de programación, es un lenguaje tipado. Significa que a través de etiqueta nosotros va a representar dónde se pone una letra o la estructura, si va a haber un input, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el HTML es muy simple, muy como que le falta color a la parte de la interfaz. Es ahí donde entonces aparece lo que es CSS. Entonces acá vamos a decir que tenemos HTML y después aparece lo que se llama el CSS. Eso es para darle estilo. Solamente cuando comenzaban las páginas, como bien digo, acá era solamente estilo. Todo lo cargaba, le mandaba los datos, qué se tiene que hacer, cómo cargar y todo a través del servidor. De hecho, de acá se mandaba el HTML y lo cargaba después. ¿Sí? Todo se hacía del servidor. Eso empezó a entorpecer el rendimiento de este lado, como bien digo. Y una de las soluciones dijeron, bueno, empecemos a utilizar los recursos que tienen también en la parte del cliente. Puede ser en computadora, dispositivo. ¿Y cómo fue eso? Fue ahí donde surge la necesidad de tener un lenguaje de programación. Como hoy conocemos, JavaScript. JavaScript. Este lenguaje de programación no tiene nada que ver con Java. Simplemente era un lenguaje que se necesitaba para el lado del frontend, para optimizar, sacar mejor rendimiento, ¿sí? Para hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si yo antes hacía una calculadora, tenía que hacer todo el proceso en el backend y levantar. Era un proceso un poco lento. En cambio, ya ahora se puede, a través de JavaScript se hacen cálculos, entonces eso empezó a optimizar. Esto ya está consumiendo recursos de el cliente. Más o menos para que quede un poco mejor, ya se empieza a equiparar. Vamos acá. Ahí. Entonces ya más o menos son iguales. ¿Sí? Acá estaría entonces encargado de todo lo que es la parte de seguridad, los accesos. Eso es lo que estaría haciendo el lado del servidor. Y acá la parte visual. Ya tenemos más o menos cómo es la estructura de nuestra aplicación. Ahora vamos a entender cómo trabaja JavaScript y después cómo trabaja Angular. Cómo fue la evolución de JavaScript. Primero que nada, cuando surge JavaScript, ¿sí? JavaScript tuvo problemas de compatibilidad con los distintos navegadores. No era compatible porque cada navegador se lo implementaba de distintas formas. En cada navegador se implementaba distinto. Eso complicaba mucho al momento de desarrollar. Entonces, para solucionar ese problema, apareció lo que se conoce como ECMAScript. En realidad lo estoy resumiendo. ¿Qué es lo que hizo este ECMAScript? Es una convención, ¿sí? Hizo una normalización de cómo utilizar JavaScript. ¿Para qué? Para que fuera compatible de una sola vez para todos los navegadores. Eso ayudó muchísimo. Sin embargo, esto está bueno, fue evolucionando y todo lo demás. JavaScript, a pesar de todo, tiene problemas al momento de programar. Hay cosas que llevan a errores futuros. Entonces, para corregir eso y darle ya una estructura de modelo vista controlador, orientado a objeto y todo lo demás, es ahí donde aparece TypeScript. ¿Sí? Acá.
TypeScript. Es un lenguaje que se basa en JavaScript, pero mejorado, orientado a objetos, mejorando, es fuertemente tipado, va parecido a Java, empieza a mejorar en ese aspecto. Entonces ya errores al momento de programar ya se corrigen, también se pueden identificar de forma inmediata. Eso también permite TypeScript a través del entorno de desarrollo. Cuando había un error, JavaScript no se sabía dónde estaba explotando, en cambio a través de TypeScript se puede identificar. ¿Por qué hacemos esta introducción? ¿Ven? Nosotros tuvimos que instalar TypeScript, pero ¿por qué? Porque Angular necesita, se respalda de TypeScript. Realmente Angular es TypeScript organizado, para que se entienda mejor. Angular es TypeScript organizado. Y el Angular CLI, como lo vemos acá, no es el Angular, sino que nos permite trabajar con la consola para poder optimizar nuestras tareas a través de código. ¿Sí? Entonces ya tenemos un poco la evolución de Angular, cómo está compuesta. Ahora, ¿cómo trabaja Angular? ¿Cómo trabaja Angular? Como dijimos, las páginas al comienzo. Acá, vamos a hacer así. Bueno, anteriormente las páginas tenían que navegar de una página a otra. Y lo hacían con una etiqueta conocida como href. La etiqueta href. ¿Sí? ¿Eso qué hacía? Yo acá, por ejemplo, tenía una tabla, cargaba un formulario, tenía que cargar todo eso y sacaba acá. Cuando volvía acá a la tabla, tenía que volver a cargar. Bueno, tenían que ir navegando. Pasaba que hacía lenta la aplicación. Ya cuando se hacía muy grande, se hacía muy lento. Eso por un lado. Por otro lado, también, si al momento de desarrollar había que ser demasiado ordenado, estrictamente ordenado, si no, comenzaba a perderse, a ser muy difícil mantener y darle soporte a la aplicación, porque imagínense un montón de archivos, donde tenía que ir a otra vez, es difícil. Entonces Angular dice, déjamelo a mí, mira, yo te voy a organizar mejor todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra aplicación no va a trabajar más de esa manera, sino que va a ser SPA, Single Page Application. Va a ser todo en una misma aplicación donde se le hace creer al usuario que está navegando en distintas páginas. Aparte que te está administrando también todos los componentes atrás, porque como bien digo, es una sola página. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Se basa en el concepto de Ajax. Entonces nosotros tenemos una sola página con componentes. Acá tengo un componente y acá tengo X cantidad de componentes. Yo justo dibujé 2. ¿Qué es lo que son los componentes? Los componentes no necesariamente es un botón o una tabla. Puede que dé la casualidad que sea un botón, pero normalmente es una estructura, una parte de la pantalla que yo quiero mostrar, que puede estar compuesta de varios botones, puede estar compuesta de varios labels y botones, etcétera, perdón. Entonces, ¿cómo trabaja el tema del SPA? Bueno, a lo mejor yo en un momento quiero mostrar los dos componentes. Si no, cuando toco un botón acá, este componente se oculta y se carga otro componente, pero se carga solamente ese componente. No tengo que volver a cargar toda la página. Eso optimiza muchísimo nuestra aplicación y al momento de programar también atrás está mucho más organizado. Todo eso es lo que nos va a facilitar y a permitir Angular. Bien, una vez que ya tengamos todo instalado, hemos comprendido más o menos cómo trabaja Angular, tenemos un poco la idea de la historia, vamos a crear nuestro primer Hola Mundo. Vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos en el caso mío, yo tengo acá un proyecto, lo voy a cerrar. Cloud Folder. A ustedes les va a aparecer así. Otra cosa, ustedes cuando instalen Visual Studio Code se les recomienda que instalen por lo menos este plugin. Miren, me voy a extensiones, acá arriba vamos a poner Angular
Essential. Y lo busco, acá está. A ver, esta parte pueden instalar todo, pero para sacar mejor rendimiento, que es instalando únicamente el plugin que vamos a utilizar, yo les recomiendo Angular Snip versión 11, el que está acá, Angular Language Service, Debugger para debuguear, ¿sí? Prettier Code Formatter, y para tener una mejor visión, una mejor vista, así, más el Material Icon Temp, ¿sí? Esos son lo esencial, eso es lo que más se recomienda de un comienzo. Después habrán plugins más, plugins menos, que a lo mejor a ustedes les resulta más conveniente, o se lo iremos compartiendo durante el año. Ahora sí, yo estoy acá, me voy de vuelta acá arriba, vamos a crear un proyecto. Para abrir la consola acá abajo es Control N. Ahí tenemos la consola. En el caso este estaba en 2021. A ver acá. Bueno, acá voy a hacer el programa. Esta es mi ubicación. Cada uno lo puede ubicar donde le sea más conveniente. Entonces, ¿cómo creamos la aplicación? Si nos vamos de vuelta a nuestra documentación, fíjense, nosotros tenemos ng new, una palabra reservada que nos va a decir cómo crear, y después viene el nombre de nuestro proyecto. A ver, entonces vamos pero antes voy a crear una carpeta para que no me haga conflicto. Lo voy a poner hola 2 porque tengo uno ahí. Este mkdir es un comando de cmd, no tiene nada que ver con Node ni con Angular. Ahora sí, dijimos ng de Angular, ng de Angular, ¿sí? New, vamos a crear un proyecto y le vamos a poner un nombre. Hola mundo. Ahora nos está diciendo Google si nos permite llevar unas estadísticas a través de nuestra aplicación para ellos detectar errores e irlos informando. Nosotros le vamos a poner, en el caso mío le pongo que no, cada uno le pone de acuerdo a su criterio. Como vamos a hacer una aplicación sencilla, no nos va a hacer falta el tema de la navegación, que son los routing. Ya le vamos a explicar cómo es eso. CSS y le damos siguiente. Hay que esperar un poquito. En este momento les va a parecer un poco raro, pero se están descargando todas nuestras librerías, nuestras dependencias, ¿sí? A través de Node. Fíjense que ahí está Node, para poder después trabajar sin inconveniente. Bueno, ya se nos creó el proyecto, ya lo tenemos abierto, lo vamos a Open Folder, perdón. Buscamos nuestro proyecto. Ahí está, era hola folder. Ahí lo tenemos instalado. Ya tenemos. Fíjense más o menos la estructura, un poco para conocer. Acá Node Module, donde están todas nuestras dependencias. src es donde se encuentra nuestra aplicación. App es nuestra aplicación. En ella nosotros podemos adicionar la cantidad de carpetas necesarias. Assets para agregar archivos, fotos, audio, etc. Environment para que nosotros podamos hacer una variable global. Al momento de desarrollo se coloca acá la variable y después al momento de hacer la compilación en producción. Y lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Bien.
Vamos a levantar nuestra aplicación, o sea, ejecutar, control Ñ porque se me desapareció en la consola. Y para ejecutar la aplicación, ngserve. ¿Ven? Ahí me dice, con ngserve podemos levantar la aplicación. Entonces, vamos a poner ngserve. Sin embargo, si yo levanto así, me lo va a levantar, pero yo tengo que abrir el navegador y poner la ruta correspondiente, que sería localhost 4200. Para evitar eso, pongo menos o. Puedo poner open o simplemente la O y le damos enter. Un dato curioso, al comienzo se descarga, es muy pesada nuestra aplicación, estará pesando todo alrededor de 400 megas. Como bien dije, todo se descarga para que uno pueda trabajar sin inconveniente. Pero al momento de compilar, nuestra aplicación no es muy raro que llegue a los 3 megas o como mucho 3 megas, siendo muy grande. Se comprime porque pasa al lenguaje JavaScript con lo justo y lo necesario. Bueno, como bien les dije, acá se abrió automáticamente localhost 4200, acá tenemos nuestra aplicación. Sin embargo, nosotros ahora le queremos dar cierto estilo. Entonces, cierta personalización. Yo quiero programar. Vale aclarar que todo, lo más importante de cada componente, fíjense, app component, esto es una nomenclatura, el punto component, pero lo más importante es el punto ts.html. Cada componente, lo más importante es el TypeScript, que es el que termina en ts, y el HTML. Lo demás son complementos, como es el CSS y las pruebas unitarias. Entonces dijimos, estos dos son los más importantes. ¿Sí? Vamos a borrar el CSS. Perdón, el HTML. Borramos, ¿sí? Vamos a poner H3 y le vamos a poner hola. Miren acá, la consola, no hay nada. Control S, guardo, se actualiza. Si yo me voy al navegador, que tengo hola. Ahí nomás ya se actualizó, no tuve que volver a cargar toda la página. Eso es necesario, salvo que yo tenga que modificar el app módulo, pero no es ahora no lo vamos a hacer. Bien, si yo quiero ahora, a ver, si nosotros observamos, ¿qué dice acá? HTML, pero yo simplemente escribí el H3 y nada más y funcionó bien. ¿Cómo es eso? Si siempre hemos necesitado dentro de la estructura HTML, el body, el header. Bueno, miremos acá. Bajamos. Tenemos el index HTML. Recuerdan que yo les dije que Angular trabaja, sus aplicaciones son SPA, Single Page Application. Bueno, se cumple. Tenemos un solo HTML. Miren, ahí tenemos el HTML, tenemos el head, bueno, toda la estructura. Pero si nosotros bajamos algo ahí, vamos a encontrar un componente. ¿Ven? Esa notación que se ve así rara, app-root, es el componente que está acá. ¿Ven? Y esto es lo que va a ir cambiando de a poco. Si nosotros... Ahora, ¿cómo se relaciona con este componente? ¿Cómo lo interpreta? Bueno, si yo me voy acá, TypeScript, Selector, ¿qué dice ahí? app-root. ¿Sí? Y si yo me voy acá, app-root. De esa manera ya está interactuando el index con el app módulo, el app component. Este lo vamos a cerrar. Quería que vieran eso. ¿Eh? Ahora, fíjense. Acá el TypeScript también con esta notación template URL ya está relacionado con el app, con el HTML. ¿Ven? App component HTML. Ahí lo está relacionando. Y con el estilo lo mismo. Con el CSS. Bueno, ya sabemos entonces el flujo de los datos. Vamos a declarar una variable. Las variables, a diferencia de Java, se declaran al revés. Por ejemplo, nombre, string. ¿Ven? El string, a diferencia de Java, en minúscula. Punto 1. Punto 2. Hay gente que sabe hacer esto. ¿Sí? Es comilla simple en el caso de como bien digo, TypeScript. ¿Sí? Vamos a poner hola. ¿Sí? Pero en Java era doble comilla, acá es comilla simple. Fíjense que acá me marca. ¿Por qué? Porque me está diciendo que algo redundante. No tiene sentido poner string y le mando el valor. Él automáticamente
con el valor que recibe ya sabe que es un string. Eso sería en el caso de únicamente declarar la variable. Entonces, pusimos hola, le vamos a poner chicos de tercero. Ahí está, chicos de tercero. Fíjense, guardamos. Este es el TypeScript. ¿Ven? Nos vamos a nuestro HTML. Acá le vamos a poner hola. Y vamos a aplicar un concepto ahora que nos va a permitir incorporar, leer, mejor dicho, una variable y poderla mostrar en el HTML, que se llama interpolación. ¿En qué consiste? En poner dos llaves y dentro de ella podemos meter la variable. Control espacio, fíjense, ya automáticamente nos está soplando en nuestro Visual Code, ponemos nombre, ya está. De esa manera ya estamos capturando el valor, control S, guardamos, se refrigera y tenemos hola chicos de tercero. Ya hemos relacionado entonces TypeScript con HTML, hemos visto cómo se instalan nuestras herramientas y hemos hecho, por decir así, nuestro primer hola mundo. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos.